¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a enseñar cómo agacharse. Y sin más que decir, comencemos. Acciones, simplemente duplicamos la de sprint y en lugar de sprint va a ser crouch. Luego regresamos al input, IMC default, agregamos una nueva acción. Aquí va a ser IA crouch. Y como no soy tan acostumbrado a juegos de computadora, realmente en computadora no sé con cuál generalmente en los juegos se agachan. Así que yo le voy a poner C, pero son libres de ponerle la tecla que quieran. Ahora vamos a añadir uno más. Y en este caso vamos a hacer Gamepad, Pace Button Right. Recordemos que eso es completamente opcional, simplemente si quieren que su juego soporte controles. Si no, no tienen que hacer esto. Por si se preguntan qué botón es este, simplemente es la B en control de Xbox o el círculo en control de Play 5. Así que guardamos y ahora sí pasamos a abrir nuestro personaje de tercera persona. Aquí simplemente vamos a buscar IA Crouch. Y hay dos formas de hacer esto. Una puede ser con Flip Flop. Esto va a hacer que cuando sea la primera vez que se presione, se va a agachar. Y cuando sea la segunda vez que se presione, se va a desagachar. Una nota importante, si estas dos opciones no les aparecen al momento de buscarlas aquí, por ejemplo, aquí me sale Can Crouch, Crouch, On Crouch. Probablemente puede ser porque tienen que venirse a Character Movement y en la ventana de detalles buscar Crouch. Automáticamente les va a aparecer esta Can Crouch. Simplemente tiene que estar tildada. Y bueno, en el Max Walk Speed Crouch también lo voy a cambiar a 250, ya que 300 se me hace un poco rápido. Compilamos, guardamos y hacemos el primer test. Y a simple instancia no parece que pase algo, pero eso es porque si nos vamos aquí a VP Third Person, componente cápsula, y buscamos buscamos Hidden in Game y destildamos esta opción, compilamos y otra vez volvemos a probar. Como pueden ver, ahí podemos ver la cápsula y como pueden ver no pasa, pero si le aprieto C, como pueden ver, aquí ya pasa. Obviamente la mesh del personaje no va acorde con el componente cápsula, ya que no hemos agregado ningún tipo de animaciones. Y recordemos, lo que realmente mueve el personaje es el componente cápsula, no el mesh tal cual. Así que bueno, simplemente para volver a la normalidad le apretamos C y como pueden ver, eso es lo que hace Flip Flop, que simplemente con una vez se queda agachado y si le presionas una segunda vez se va a desagachar. Obviamente esto también lo pueden hacer nada más como Started y en Completed Crouch. Ahora lo que va a hacer es que necesitamos mantener la tecla apretada. Si la dejas ir, se va a desagachar. Y si la mantienes apretada, se va a quedar agachado por el tiempo que sea que la tenemos agachado. Pero personalmente me gusta más con Flip Flop. Y bueno, para arreglar ese pequeño clipping que hace la cámara al momento de darle C para agacharse, como pueden ver, como que se teletransporta hacia abajo. Si no les gusta el efecto, simplemente agarran el cámara boom y en su ventana de detalles buscan lag y van a habilitar el camera lag. Y ahora, como pueden ver, es un poco más claro para la vista, ya que el movimiento no es tan repentino, como que hay una interpolación entre el movimiento. Y bueno, con eso ya tenemos la programación terminada. Como pueden ver, es muy sencilla. Y ahora pasemos a las animaciones. Así que abrimos nuestro buscador de contenido, a Mani. Como pueden ver, ya tengo las animaciones listas. Y bueno, si se preguntan cómo conseguir las animaciones de Crouch, aquí les dejo mi video de cómo conseguir animaciones de Mixamo e importarlas a tu maniquín de Unreal Engine 5. Estas se las voy a dejar en mi Google Drive, con link acá abajo en la descripción. Son 3 animaciones: el idle, el moverse hacia adelante mientras estás agachado, obviamente, y moverse hacia atrás. De momento solo vamos a ocupar hacia adelante y el idle. Para esto vamos a crear un blend space. Vamos a darle clic derecho en nuestro buscador de contenido, animación, blend space. Vamos a seleccionar el maniquín y lo voy a llamar mm-crouch blend space. Y lo abrimos. Solo vamos a necesitar el axis horizontal, el cual lo vamos a llamar velocidad. El valor mínimo va a ser 0 y el valor máximo va a ser 250, que es la velocidad que acordamos hace rato. Y en el 00 vamos a dejar el crouch idle y en el 250 vamos a poner crouch walk forward. Así que como pueden ver, en el 0 va a estar completamente quieto, agachado, y si llega a 250 va a empezar a moverse, pero igualmente agachado. Y eso es todo en cuanto al blend space. Ahora regresamos a animaciones y buscamos la blueprint de animación, y en cualquier parte que se conecte con el evento Event Blueprint Update Animation, por ejemplo yo en este caso lo voy a hacer después de Ground Speed, nos vamos a la ventana My Blueprint, referencias, movement component de tipo get, y vamos a buscar is crouching. Esta simplemente es una función dentro del movement component que detecta si te estás agachando o no, y simplemente la vamos a promover a una variable, la cual de igual manera vamos a llamarla is crouching, y ahora simplemente la conectamos después de ground speed. Una vez la variable terminada, vamos a ir a nuestra gráfica de animaciones y vamos a crear un nuevo state machine, el cual vamos a llamar crouching, y lo abrimos. Una vez en esta ventana, vamos a agarrar el blend space que hicimos de crouching y simplemente lo vamos a llamar idle movement y lo abrimos. Como podemos ver, aquí ya vamos a tener nuestro output de animación, el cual va a ser el blend space crouch. Simplemente vamos a necesitar conectar la velocidad, el cual va a estar aquí en Essential Movement Data, Ground Speed, y ahí está. Ahora regresamos a Crouching y conectamos la Entry al Idle Movement. Una vez conectados, regresamos a nuestra gráfica de animación y el State Machine lo vamos a conectar a un Save Cache Code, el cual vamos a llamar Crouch Movement
Y de ahí nos vamos a pasar a modificar el output pose. Aquí del main states vamos a conectarlo a un blend poses by bool. Esta función lo que hace es que va a conseguir un valor de tipo boolean y dependiendo si este valor es verdadero o falso, va a detectar ciertas poses. En este caso está main state, el cual de hecho queremos que sea falso o no verdadero. Y en verdadero vamos a conseguir crouch movement. Esto es lo que necesitamos. Use cache post crouch movement. Y lo conectamos al verdadero. Y ahora el boolean va a ser is crouching. Simplemente lo conectamos aquí. Y esto lo que está haciendo es que si detecta que is crouching es verdadero, va a empezar a ocupar las poses que están en crouch movement. Y si detecta que es falso, va a ocupar la que ya de por sí tenía. Así que lo que realmente detona toda la programación de la animación es si el personaje se está agachando. Así que compilamos, regresamos a nuestro mapa y como pueden ver, si aprieto la tecla C, ya el personaje automáticamente se agacha. Y de igual manera, si me empiezo a mover, pues el personaje se mueve junto con la cápsula y tiene la animación de moverse. Bueno, como pueden ver aquí aún no sigue siendo perfecto. La cabeza pega un poco con el techo, específicamente cuando está caminando. Pero eso simplemente porque la animación no está tan bien hecha que digamos. Pero pues también es gratis, o sea. Pero bueno, eso sería todo por este video. Recuerden dejar su like, suscribirse, que con eso apoyan mucho al canal. Y aquí les dejo mi video de cómo hice un juego en 4 días en cámara rápida, como un tipo sneak peek. Así que bueno, nos vemos hasta la siguiente. Bye.